Bien, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Se me escucha bien Nilton? ¿Sí? Sí, sí, creo que sí, Ah, doctor. Sí, doctor. correcto. Tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a exponer un poco sobre la labor que hace el asistente del despacho fiscal, esa labor administrativa que acompaña a la labor del magistrado, ¿no? Igual, siempre cierto es lo que dijo el doctor Max, que la práctica va acompañada de la teoría, necesariamente tienen que ir en una amalgama. Va de la teoría del caso, como ya la vez pasada tuve que exponer ese tema, es más es una metodología, ¿no? Y esto lo conversaba justamente con un amigo que recientemente ha sido nombrado provincial del adjunto, y me decía, pues tenemos mucha carga, tenemos demasiado trabajo. Sin embargo, le digo, partiendo de esta práctica ya casi regular, mental que tenemos para más o menos ubicar de cada caso los hechos, medios de prueba, qué actos de investigación puedo hacer. Entonces a veces se hace un poquito más sencillo. Y también un poco que me acuerdo siempre de Manuel Atienza. Hay un video que dice cómo resolver casos difíciles, un poco que explica, ¿no? De su libro también, de que a veces es correcto identificar, identificar esos pequeños o los puntos claves, ¿no? Para resolver un caso. A veces se trata de eso, ¿no? De tener la suficiente, digamos, de ver un panorama todo completo para poder estratégicamente identificar sobre qué es lo que tengo que apuntar tanto, por ejemplo, si voy a investigar determinado delito, es de mi competencia territorial, cuántas partes han intervenido, es de competencia de una fiscal especializada, este es un delito permanente, es común, qué medios de prueba necesito para determinar este delito, qué elementos objetivos del tipo necesito determinar, cómo voy a determinar este objeto subjetivo, y así, ¿no? Y eso sale rápidamente, qué hechos son relevantes para mi caso y cosas así. Entonces sí es importante a veces manejar ambas cosas, ¿no? Esa práctica también te dice mucho. Este, bueno, en el examen de la Junta Nacional de Justicia, que hace poco lo han dado uno de mis amigos, me dijeron, Salvador, esto era práctica, casos, muchísimos casos. Entonces, leer bastante jurisprudencia, ya tener algunos quienes hacen prácticas en el juzgado o en la fiscalía, bueno, ya lo conocen con mejor detalle y les es mucho más sencillo asimilar, digamos, la tipificación precisamente por tantos casos que ven. Entonces, pero van de la mano, ¿no? Porque si ves un caso y no tienes la base teórica para poder identificar todo esto que he mencionado, entonces sí, ahí vas perdiendo un poco, ¿no? Y bueno, eh, voy a tratar solo bastante sencillo, rápido, ¿no? Y quizás entiendo de que muchos de ustedes están haciendo ese diplomado porque están aspirando a postular a la fiscalía o al Poder Judicial, pero también son funciones relativamente similares. Trabajo en ambos sitios. Em, y bueno, ¿no? Vamos a darle unas recomendaciones mías del trabajo dentro de fiscalía. Llevo ya bastante tiempo trabajando, casi 10 años me parece. Actualmente, bueno, se me encarga un cargo de confianza de dirección y aunque yo no veo esto tan directamente, igual es una grata experiencia de que es un paso, ¿no? Para aspirar a la magistratura, ¿no? Tal como lo indica el artículo 9 de la ley de la carrera fiscal, lo referente a los requisitos mínimos para ser fiscal adjunto, ¿no? Uno puede postular, dice, como el ejercicio de la abogacía, docencia y 3 años de asistente de función fiscal. Entonces, esta inclusión en la ley de carrera fiscal no tenía un referente normativo, sino, eh, entiendo yo, va con la intención, ¿no? De reconocer este trabajo, ¿no? Este paso previo a, a la magistratura. Conozco muchos amigos que han sido primero asistentes y luego inmediatamente cumpliendo los requisitos pues, bajo la oportunidad de un concurso, son fiscales titulares en diferentes lugares del país, ¿no? Y da mucho gusto. Y espero que muchos de ustedes puedan seguir también esa línea de carrera que ofrece el Ministerio Público. Y bueno, vamos a compartir ¿dónde está? ¿Esta era? Sí, ya está. Vamos a ver, transición. ¿Se puede ver, Nilton? Sí, 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 doctor, sí, doctor. correcto, vamos avanzando.
El tema es organización y funciones del asistente administrativo. Eso le pregunta a Nilton. En realidad, la palabra debemos entender ambos cargos administrativos, ¿no? El asistente de función fiscal y el asistente administrativo del sistema fiscal. En el juzgado hay uno más, ¿no? Que es el auxiliar, ¿no? Tienes el secretario, el asistente jurisdiccional de juzgado y tienes el auxiliar. Nosotros solo tenemos dos cargos, funciones administrativas. Miren, normalmente toda entidad pues tiene la base de las funciones y de las competencias de las áreas y de los puestos se rigen por el ROF y MOF, ¿no? Reglamento de Organización y Funciones, funciones por área, y el Manual de Organización y Funciones, que se refiere a los diferentes cargos. Eh, Recuerdo que nosotros teníamos una del año 2006 que tuvo algunas modificaciones, tuvo algunos avances y retrocesos. La Fiscalía está en constante interés de mejorar sus servicios, sus competencias, ¿no? Pero entre todo esto, bueno, las últimas funciones asignadas y que sí aparecen de las diferentes convocatorias se remiten al clasificador de cargos, ¿correcto? Esta es del año 2020. Bajo estas funciones, la asistente de función fiscal es el encargado de elaborar proyectos de proveídos, disposiciones, requerimientos que se van al juzgado y oficios, todo ello por orden de fiscal, quien debe instruir sobre los lineamientos y los fundamentos, ¿no? A ser utilizados, siendo responsable de la numeración correlativa de estas disposiciones. Debe también coadyuvar en la recopilación, procesamiento y análisis de información de los casos. ¿Qué quiere decir? Que la asistente de función fiscal, ¿no? Va a ser un, un trabajo analítico jurídico. Necesariamente por eso tiene que tener esa solvencia teórica del derecho penal y del procesal penal. Tiene que gestionar y recabar información por orden verbal o escrita del fiscal ante las diversas instituciones públicas o privadas. Esto era cuestionado inclusive por mis compañeros del Poder Judicial, quienes indicaban de que solamente el fiscal podía constituirse a recabar información y no así el asistente que lo apoyaba. Bueno, con esto nos queda un poco más claro y sin un inconveniente y la excepción que antes tenía la duda, no tenía ningún inconveniente, lo que desde siempre se hacía, ¿no? Dirige a las comisarías, coordina la remisión de la información, se va al juzgado, recaba copias, recaba sentencias y otros. Tiene que ingresar y verificar la información de los casos en el sistema informático y mantenerlo actualizado. Claro, tiene que alimentar ese sistema de gestión fiscal que tenemos. Así se llama el programa, el software, ¿no? Donde registramos esta carpeta virtual, que debe ser el reflejo de esa carpeta física. Debe conformar, organizar, custodiar, foliar, clasificar según su estado las carpetas fiscales, cuadernos y anexos que se requieran. No lo menciona, pero también tiene que ver con la cadena de custodia, ¿no? Es responsable de tramitar la cadena de custodia. En algunos casos el bien podría incorporarse a la carpeta, en otros debe permanecer bajo custodia de la Oficina de Bienes Incautados. Y entregar los depósitos administrativos, vouchers o similares respecto a la reparación civil de los beneficiarios. Esto antes no estaba precisado. Y decían quién tenía que tener la custodia. Era el fiscal, el asistente, no se levantaban las actas y en general el asistente porque es el apoyo administrativo y así de casi en todo lo que tiene que hacer el fiscal. Ya, en casi maneja la carpeta fiscal, ve el control de plazos, ve la agenda fiscal, proyecta, genera cédulas, oficio, levanta actas, participa en la diligencia, se va a las comisarías, participa en el turno. Es, es el acompañamiento por excelencia del magistrado, del Ministerio Público. Tiene que custodiar las evidencias y bienes relacionados con los casos, bienes incautados, apoya en la redacción de las actas bajo la dirección de fiscales, es cuando hacen una diligencia, puede ser de constatación, de allanamiento, de reconstrucción. Elabora y mantiene actualizada la agenda fiscal. Esto es importante, ¿no? Hay una opción que tiene el sistema, algunos no lo utilizan, pero sí debieran, en donde se va registrando todas las audiencias y las diligencias en despacho fiscal y aquellas en el juzgado.
apoya al fiscal en la recepción de denuncias verbales. Utilizamos, hay unos formatos que se aprobaron desde la implementación del nuevo código. Algunos de ellos los utilizamos, otros no. Se utiliza por lo general el levantamiento de cadáver, de bienes incautados, de la cadena de custodia. También está la de recepción de denuncias verbales, ¿no? A través de ese formato, cuando toca turno y se presenta una persona y se presenta una denuncia. General, ojo, no sé por qué, igual se los aclaro. Toda persona tiene el derecho de presentar denuncia y nosotros el deber de recibirla. No es correcto hacer una derivación a la comisaría, ¿sí? Esto me han contado que en algún sitio hay esa práctica y hacen una diferencia, ¿no? De es flagrancia o no es flagrancia, pero en realidad eso es irrelevante porque igual somos competentes de recibir todos los tipos de denuncias, sean en flagrancia o no. Tenemos que apoyar en la generación de cédulas, notificación, citaciones. Apoyamos en las labores de turno fiscal, ¿no? Que demanda a veces trabajar un poco más allá de la jornada ordinaria, ¿no? Bueno, también es interesante apoyar en determinadas diligencias, se aprende un poco más, claro, cuando ya vemos casos cómo se van desarrollando en esa flagrancia y cómo la propia información permite orientar hacia este requerimiento, quizás una prisión preventiva. Tiene el deber de certificar las copias. Esto antes no estaba en el anterior MOF, ¿no? Ya lo aclararon y la única remisión a la facultad de certificación, porque debe estar expresamente indicado, estaba en el reglamento de la carpeta fiscal. Bueno, ya está más claro. Informar sobre el desempeño de sus funciones al superior jerárquico, otras funciones que les sean asignadas por el superior. Eh, bueno, vale decir que dentro de un despacho fiscal, donde trabaja un fiscal provincial, dos fiscales adjuntos por lo general y asistentes administrativos o en función fiscal, el titular de despacho, el superior de todos ellos es el provincial, ¿no? Es a él a quien le damos cuenta. Eh, Quería mencionar algo también que es interesante, espero que lo compartan, que este clasificador de cargos inicialmente en el año 2019 se actualiza, dejamos en efecto el 2018, y, y habían considerado la asistente de función fiscal profesional 5, al nivel de especialista. Ya, al asistente administrativo sí, seguía en el nivel técnico de apoyo. Sin embargo, en el 2020, el que está vigente, regresan, porque durante años se considera la asistente de función fiscal como técnico, pese a que se le exige grado de bachiller para ingresar a la función pública. No tiene mucho sentido. No. Y digo que no tiene mucho sentido porque además de que se le exige grado de bachiller, bueno, hay un informe técnico que es consignado que es el 968-2020, a quien puede interesar leerlo. El servir hace una aclaración muy importante, porque quien lo propone fue un abogado que quería postular a una procuraduría. Y le dicen, ¿hay alguna diferencia entre los conceptos experiencia profesional y ejercicio profesional? Servir le dice, no, no la hay, es lo mismo. Mire, nótese. ¿Y la experiencia profesional desde cuándo se contabiliza? Desde la constancia de egresado. Ni siquiera desde la constancia de egresado ya tengo experiencia profesional. Entonces, si le exigen bachiller en derecho para iniciar esa función pública en el tiempo que ha prestado servicio, no hace ejercicio profesional, sí, ¿no? Ha sido un ejercicio profesional, tiene experiencia profesional, no obstante, actualmente se le está considerando como técnico. Ahora, dirán, pero esto, ¿por qué es relevante? Es relevante porque creo haber visto en algunas convocatorias en donde piden ONP, me parece, y Contraloría, que también para allá. Cuando uno vacía la información, te piden indicar el nivel del puesto, porque también pide nivel mínimo de puesto asistente, nivel mínimo de puesto especialista, nivel mínimo de puesto analista, para que haya afinidad. Y entonces, imagínense en el que te pidan un nivel puesto especialista y uno tiene, como fijar un nivel técnico, ¿no? Evidentemente no coincidiría, pero si hemos visto, y bueno, muchos conocemos, algunos de ustedes deben tener algunos amigos que han hecho prácticas o trabajan en la fiscalía, y el asistente de función fiscal, como le digo, está a un paso de ser magistrado. Muchos asistentes de función fiscal tienen su PROFA, que es el curso de preparación para aspirantes a la magistratura, tienen una o dos maestrías. En realidad,
muchos asistentes de función fiscal tienen una buena solvencia académica como para dar ese siguiente paso. Y entonces me parece que es algo que debiera corregirse. Entiendo yo que esto ha sido por una observación del servir. Es un tema interno, desconozco mayores detalles. Sin embargo, pienso que razonablemente debería considerarse la asistente de función fiscal en el nivel de profesional, ¿no? Es algo, es lo que quería compartir. Tanto más que hasta en bienes incautados o dividido indicador y otras áreas administrativas existen especialistas y no sería del todo razonable que estos especialistas tengan un mayor nivel dentro de la estructura que una función fiscal. Ujú. Y entonces, ¿y cuál era la diferencia en todo caso de lo que decía el anterior clasificador de cargos? Es similar en realidad. Antes, o cuando se le consideraba como nivel profesional, decía lo mismo, elaborar disposiciones, providencias, acusaciones, informes, oficios, otros documentos. Eh, Cuando le bajaron de nivel, ahora es por orden de fiscal quien debe instruir sus lineamientos. Antes decía analizar y estudiar los procesos y los procedimientos de las carpetas fiscales. Ahora es coadyuva en la recopilación, procesamiento y análisis de la información. Antes decía custodia, clasifica y archiva la carpeta fiscal. Ahora es gestión y recaba la información en entidades públicas o privadas, como el Poder Judicial, la Policía Nacional. Antes era mantener actualizado el sistema de gestión fiscal. Ahora es ingresar y verificar la información de los casos y actualizarlo. Como pueden ver ustedes, no hay mucha diferencia realmente de este cambio de funciones, ¿no? Por el que corresponde a un nivel distinto, ¿no? Antes era evaluar, calificar, denuncia, carpeta fiscal y otro documento, lo cual actualmente hacemos. Ahora es conformar, organizar, custodiar, foliar las carpetas, cuadernos. Antes era tomar diligencias interrogatorias. Actualmente la función fiscal decía yo, desde que empecé a trabajar hace 10 años, creo que siempre los asistentes de función fiscal o los asistentes administrativos del sistema fiscal han apoyado en la toma de declaraciones, pero siempre debe ser con participación del fiscal. Eso sí, siempre debe estar presente el fiscal. No se puede tomar sin la presencia mía. Entonces, mucho de esto, perdón, muchos cambios no me parece que hayan habido, pero ahí están, ¿no? Antes se daban, en total eran 9 funciones, cuando se le considera a nivel profesional. Hoy, cuando se le considera a nivel técnico, tiene en total 16 funciones. Encima se han sumado actividades. En cuanto al asistente administrativo del sistema fiscal, en el clasificador de cargos hay una parte que es, porque tenemos asistentes administrativos del sistema administrativo y asistentes administrativos del sistema fiscal, ¿no? Que están trabajando en el despacho. En mi particular opinión, pienso que no debería haber algún inconveniente en los desplazamientos de personal administrativo hacia los despachos fiscales. ¿Por qué? Porque no debería haber un sesgo de especialidades tales como sistema administrativo, sistema penal, salvo que el- las funciones realmente estén muy orientadas a esa especialidad. Pero como vemos, este asistente administrativo elabora proyectos, hace informes, notificaciones, oficios. ¿Qué es? Es redacción de documentos administrativos, que eso lo puede hacer cualquier personal administrativo inclusive de cualquier otra institución pública, ¿no? Siempre aprendemos a redactar documentos como los que he mencionado. Clasificar, organizar y sistematizar. Mantener los documentos de la dependencia, mantiene actualizado el sistema de gestión fiscal, es vaciar información en un software, hace un control estadístico de bienes que ingresan y salen. En realidad esto también es un poco redundante con lo que es más abajo, que dice mantener la clasificación de los archivos de la documentación y realiza el trámite documentario que el fiscal ponga. O sea, me parece que ahí es un poco redundante porque se trata de lo mismo, ¿no? Del registro de la documentación que ingresa y de cómo esta es entregada a quien corresponde. Además, hay otro punto que dice distribuir la documentación recibida, pero que es lo mismo de tener un control de los documentos que ingresan y salen, que es lo mismo que mantener la clasificación de los archivos y la documentación. Bueno, y además, atención al usuario, para efectos de brindar la lectura de carpetas y la expedición de copias certificadas. Estas funciones, digamos, tienen alguna especialidad, digamos, que
que no pueda ser cubierta con un personal administrativo, por ejemplo, de alguien que haya trabajado en el gobierno regional, en registros públicos, como son labores administrativas, pienso que no. Sin embargo, sí, me han comentado, bueno, yo también he sido testigo en alguna oportunidad de que hay un criterio, ¿no? De hacer esa diferenciación de los sistemas. El sistema administrativo no puede pasar al sistema fiscal. El sistema fiscal no pasa al sistema administrativo. Pero en realidad es algo de manejo de buen criterio, así como en su momento también, si así eres suplencia, no puede ser desplazado. Pero en realidad, bajo jus variandi, bajo un principio, si al titular lo puedes desplazar, ¿por qué su suplencia no? Claro, hay sentencias del TC que dicen que hay desnaturalización, pero también hay casaciones que dicen que no. Que la lógica es que el jus variandi debe primar por sobre todo esto. Bueno, ¿qué más? Bueno, además de las funciones, el flujo del ingreso de los casos es bastante sencillo. Está, por cierto, también en el reglamento de la carpeta fiscal, aunque ese reglamento de la carpeta fiscal es conveniente que lo revisen, pero obviamente hay que comprender que es del año 2006. Entonces hay muchos aspectos que han sido mejorados, superados. Y por ejemplo, en el flujo creo que indicaba de que se debía asignar el caso al fiscal provincial adjunto y al asistente. Ya hablo en su momento hasta como el secretario. Pero entonces como si la asignación también fuera con un asistente encargado, como si la asignación, bueno, actualmente la asignación es al fiscal, ¿no? Porque los asistentes son todos del despacho fiscal y a veces rotan internamente. O a veces un asistente sirve a 3 fiscales o a 2, etc. Ingresa la denuncia, se registra por la mesa de partes donde le confieren el código. Hay un código que corresponde al distrito fiscal, lo que el de nosotros es 29060-14500. Ese es el código que corresponde al distrito fiscal de Tacna. Y después siguen el año, el número de caso y ese guión cero al final, ese sí es el principal, guión 1, guión 2, guión 3 y son incidentes, ¿no? Esta carpeta fiscal ya registrada en el sistema pasa al despacho del coordinador, quien hace la asignación de manera aleatoria, ¿no? Esa aleatoriedad, bueno, no tenemos un software, eso es algo que pienso que también debería implementarse, ¿no? Software para que esa aleatoriedad sea a través de un sistema, ¿no? Definitivamente. Eh, Luego de la asignación, se distribuye al despacho fiscal, recibe la denuncia del asistente, quien lo pone a despacho de fiscal con quien trabaja, quien ha sido asignado en el sistema, apoya en la calificación, en muchos casos, con la disposición de apertura, de archivo, de reserva provisional, y bueno, ya generó ya esta carpeta fiscal, ¿no? Como lo indiqué, es importante, eh, bueno, esto también es una recomendación para cualquier cargo al que uno postula. Lo primero que revisamos es obviamente su marco normativo interno, ¿no? Cómo se distribuyen las diferentes oficinas, cuáles son sus competencias, ROF. Las funciones al cargo al que estoy postulando, MOF, en nuestro caso, clasificador de cargos. ¿Qué otras directivas internas o lineamientos regulan las actividades propias del puesto al que estoy postulando? Reglamento de la carpeta fiscal. Pues ahí se indica, por ejemplo, ¿no? Eh, qué documentos van ahí en la carpeta principal y qué documentos van ahí en la carpeta auxiliar. ¿Qué criterios se tienen precisamente para ordenar esta información, ¿no? O para ordenar los anexos? ¿Qué volumen debe tener cada tomo de la carpeta fiscal? Que es 200 folios, ¿no? Y no más. Y que, por cierto, alguna vez alguien me preguntó, ¿y por qué no foliar del 1 al 200? Y luego, nuevamente 1 al 200, 1 al 200, 1 al 200 cada tomo. Claro, en la carpeta fiscal no tiene mucho sentido, pero alguien lo preguntó porque tenía el legajo de gestión de sus oficios y otras disposiciones y creía conveniente hacerlo de esa forma. Eh, Incluso esto podría darse en ese caso. Sin embargo, hay una directiva del Archivo General de la Nación que indica que tratándose de un expediente único
como por ejemplo las historias clínicas o los expedientes judiciales, se debe respetar esa numeración, incluso aunque este sea dividido en diferentes tomos. Por esa razón. Bueno, que también igual tiene bastante lógica, ¿no? El asistente administrativo en función fiscal es el responsable de la custodia de esta carpeta. Por lo tanto, debe ser muy cuidadoso en su manipulación y en las salidas que tenga de despacho fiscal, inclusive hasta para la entrega de fiscal, ¿no? Siempre hay que tener un registro de cada salida. Em, Esto también es importante y es algo que, bueno, algunos no lo suelen hacer, pero debiera, ¿no? Es algo de que también es buenas prácticas y el reglamento ya lo establecía. Cuando existe un requerimiento, por ejemplo, un sobrecimiento en el que se debe presentar la carpeta fiscal completa, debería quedarse una copia certificada, indica la norma. Debería quedarse una copia certificada en el despacho, ¿no? En realidad yo sugiero a veces que lo escaneen completamente, ¿ya? Pero bueno, la norma indica que debería conservarse una copia. Esto inclusive facilitaría hasta el pedido de la parte, que a veces hace un pedido de copias al despacho fiscal y el despacho fiscal dice, ¿sabes qué? No, yo no tengo la carpeta está en el juzgado. Entonces la persona tiene que dirigirse al juzgado. Si fuera copia certificada donde se tiene que dar fe del documento que obra si es original o es original, bueno, pudiera todavía por ahí no entenderse, pero si es copia simple, creo yo que al mantener una copia certificada, una copia de todo el expediente fiscal, de toda la carpeta fiscal, creo que se le facilitaría mucho al usuario, ¿no? Y también para nosotros, con un mecanismo de consulta, ciertamente. Porque en el juzgado, imagínense que se pueda perder, porque se manipulan tantos expedientes, se pierde una hoja, se pierde dos, se pierde tres, ¿no? Al momento en que forman el expediente judicial, arrancan los medios de prueba, ¿no? No tienen mucho cuidado en el momento de armar eso. Créeme que lo he visto. Y entonces a veces le quedan las hojas sueltitas y puede pasar no digo no digo que sea con dolo, ¿no? Pues a veces por culpa, ¿no? Se puede caer una u otra hoja en esa manipulación. Y entonces tener un backup, por así decirlo, de tu carpeta ayudaría muchísimo, ¿no? Em, ya le indiqué, bueno, que es la foliación, el, el límite de folios que debe tener cada uno de esos tomos. Y esto es importante también. Ninguna actuación procesal podrá ser retirada sin que previamente lo disponga el fiscal. Y a propósito del desglose, el desglose, consúltenlo bien y también utilicen mucho criterio, ¿no? No todo documento, bueno, la ley de procedimiento general habla sobre el desglose también cuando se puede solicitar la devolución de algún documento, ¿no? Que sea de interés a la parte que lo presentó y era el único documento original que tenía. Puede ser, pero hay que ver qué tipo de documento es, en realidad. En algunos casos, si está, donde se cuestiona, por ejemplo, la autenticidad de un documento o si sobre este documento se ha practicado una pericia, obviamente, creo que no sería conveniente, ¿no? Hacer la devolución, sino de mantener y preservar esa unidad de la carpeta con todo lo que contiene. Ya. Otro aspecto es el artículo 20. Dice que cuando las carpetas fiscales ya hayan sido declaradas con archivo, estas deben ser remitidas al archivo de concentrado correspondiente para su custodia y conservación. Pero anteriormente nuestro manual, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es manual de trabajo archivístico, indicaba de que las carpetas debían permanecer por el tiempo de 3 años en los archivos periféricos. Cada despacho fiscal constituye un archivo periférico. Sin embargo, cada despacho fiscal no tiene los ambientes para tener un propio archivo periférico de 3 años. Imagínense conservar carpetas fiscales por 3 años en el mismo despacho fiscal. Tener otro cuarto adicional, ¿no? O sea, es una oficina para el provincial, para los adjuntos, ¿verdad? Y tener una oficina independiente solo para tener la custodia de carpetas fiscales por 3 años. ¿Cuántas carpetas fiscales creen ustedes que se resuelven por año? Muchas. Muchas. Entonces, ese aspecto me parece que debe superarse, ¿no? Al menos ese criterio. Al menos de mi parte, sí, en coordinación también con la Oficina de Trámite Comunitario de Lima y la Oficina Desconcentrada, hemos autorizado el ingreso de estas carpetas fiscales, ¿no? Sin distingo por precisamente
tener en cuenta que mantener las carpetas fiscales por demasiado tiempo en las carpetas fiscales en realidad genera un hacinamiento, ¿no? Quita espacio de trabajo. ¿Alguna consulta hasta aquí? Seguimos avanzando entonces. Sí, doctor, sí. Bueno, hay que tener en cuenta también que además de estas competencias generales, clasificador de cargos, del reglamento de la carpeta fiscal, de las funciones y de un poco del manejo de estos casos, y además de lo que dice el Código Procesal Penal, es importante leer estas directivas que regulan las competencias de estas áreas administrativas. ¿Por qué? Porque precisamente con ellos voy a interactuar diariamente, ¿no? Bienes incautados, UDAVIT, audio y video, archivo y las demás áreas. Hay bastante interacción entre el despacho fiscal y cada una de esas oficinas administrativas. Son oficinas netamente administrativas, pero interactuamos mucho. Y entonces es también importante que puedan leer sus documentos normativos, donde también se mencionan sus competencias. Y claro, no está de más que también, inclusive, bueno, sería muy importante que puedan leer las directivas que, o perdón, los reglamentos, ¿no? De las competencias de las diferentes fiscales especializadas, si es el cargo al que van a postular, medio ambiente, corrupción, trata de personas, que se le han adicionado otros tipos penales, ¿no? eh, lavado de activos, etcétera, violencia familiar. Hay dos tipos de fiscalías de violencia. Hay una que es netamente de agresiones, que se refiere a 121B, y son dos artículos, y hay otra que sí es un poco más amplia, ¿no? Em, Eso también, ¿no? Si van a postular a determinada fiscalía, obviamente no pueden pasar por alto estudiar el reglamento de competencia de esa fiscalía, porque es muy probable que se lo pregunten, ¿no? Es como postulas anticorrupción y se le pregunta, y bueno, ¿y abuso de autoridad? ¿Ese delito es visto por esta fiscalía o no? Claramente dice eso. No, definitivamente que eso no está, porque en el reglamento indica que es a partir de este artículo que es de competencia de este despacho. Que sí, ¿no? Deben ser bastante ágiles para poder responder eso. Además, tenemos también un lineamiento para la gestión de denuncias y casos. Hay otro lineamiento más que, que menciona sobre la inmediatez que debería mantenerse para los casos fiscales. Y es que realmente a veces, por diferentes circunstancias, hay una rotación de los fiscales entre los diferentes despachos. Y entonces esas investigaciones a veces tienen que pasar a otro fiscal que no estuvo presente en las primeras diligencias. Obviamente se puede estudiar y todo, pero la idea siempre es tratar de mantener esa unidad, que sea el mismo magistrado quien condujo la investigación y que, digamos, haya hecho el requerimiento, sea el que mantenga. O sea, hay vamos a decir, como principio, ¿no? Tratemos de hacer esto, tratemos de hacerlo de esta manera, para que sea mucho más eficiente, digamos, la labor de este magistrado en defender este caso que lo está llevando a juicio, ¿no? Estos lineamientos también son importantes porque al menos precisan, aclaran algunos aspectos, como por ejemplo sobre la derivación, sobre, por ejemplo, la sola inferencia, especulación, enunciado de un caso vinculado a delitos de competencia de la Fiscalía Especializada, sin ningún sustento fáctico, no justifica la remisión de la denuncia. Es decir, ¿qué pasa si una denuncia te dice, y bueno, sí lo he visto, además de mencionar delitos comunes, menciona un delito que corresponde a la Fiscalía Especializada? Y entonces dices, pero si ya está, ya dijo este delito. Y si ese delito es de competencia, se lo derivo. No, no puede ser eso. Tiene que haber un hecho fáctico, necesariamente. De por sí, tendrías que entender esto que es la imputación. La imputación es la atribución, en términos generales, inclusive no solo penales, la imputación es la atribución de una conducta. Dicen, ¿no? Una conducta valorada o desvalorada. Para nosotros en penales, una conducta Ya, desvalorada. ya, esperando los-
Uy, Ah, ya, 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 muy bien. Ahí tiene. ¿aló? ¿Se escucha? Bueno, ya, se canceló. Ya, Ok, adelante. ok. Ya, entonces, aparte de, ¿qué es la imputación, no? Inclusive, algo que también deben tener presente, y es algo que, a ver, no sé, bueno, lo dejo a su reflexión, realmente, dos cosas, a ver. La primera, ¿qué pasa si una persona dice, yo denuncio que en la municipalidad de X, una municipalidad X, han cometido un acto de corrupción en la obra, ta, 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 y menciono que han participado el alcalde, tales regidores, el gerente de administración, el gerente general, el gerente de asesoría, y me lo menciono a todos los gerentes que me conozcan. Y ya está. Y listo. Esto debiera dar lugar, y menciona sus nombres, todos ellos, y debiera dar lugar automáticamente dar una apertura de investigación preliminar contra todos ellos. Entonces, la imputación, o para poder aperturar diligencias preliminares, inclusive diligencias preliminares, ¿es suficiente una imputación en esos términos? Yo sindico tal, o sea, la sindicación, eh, no, no basta la sindicación. En realidad tiene que haber una sindicación con un mínimo de corroboración. Inclusive esto lo pueden entender mejor en la detención, ¿no? Una persona puede decir, ¿sabe qué? He sufrido un acto de violación. Mm, ¿Cuándo? Hace 3 horas. Ese momento, flagrancia, un momentito, antes de hacer la detención, por eso es que se le toma la declaración, si es posible, se hace la cámara GESEL y se acopia determinados elementos y el presidente va a la detención. En la imputación también debería haber ese control. En realidad no solo basta esa imputación tan tenue, ¿no? Por eso lo dice, puede haber una mención del tipo penal, pero si no hay un sustento fáctico, como por ejemplo en el ejemplo que les pongo, ¿qué sustento hay de cooperación de todas estas personas en el delito que estoy indicando? Ninguna. Entonces, ¿cómo que puedo dirigirle una imputación? Le podrían plantear tranquilamente una tutela, ¿no? Tienen derecho a conocer que yo, gerente de finanzas, que yo no tengo nada que ver en ese proceso, dicen, ¿qué se me imputa? ¿Qué conducta se me atribuye? Entonces, esto un poco que nos deja reflexión eso, que la imputación debe tener un sustento fáctico claro, preciso, suficiente. No solamente la imputación del juicio de valor, es decir, no es solamente decir, tal persona me ha usurpado el bien. No, exactamente. Tienes que describir qué conductas, qué acciones, qué hechos son estos que pueden calificar dentro de la usurpación, ¿no? No basta mencionar el tipo penal o la conducta desvalorada. Hay que mencionar la conducta que hizo, qué hecho es aquel, cuándo, cómo, en qué circunstancias, ¿no? Pero y además también para la apertura de diligencia, yo pienso siempre debe haber un mínimo de corroboración, ¿no? Segundo ejemplo, cuando hacen los operativos de coimas, ya está. Si partes, es decir, digamos, no coincides conmigo, dices, la sola sindicación es suficiente para poderle aperturar diligencias preliminares, para poderle correr de una imputación penal y que éste se defienda de la misma, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se hacen entonces aquellos operativos en los que la persona dice que este funcionario, este policía o este alcalde me ha pedido dinero? Esa sindicación ya deberían hacer una imputación penal y ya entonces no podría hacerle un operativo porque ya tendría yo el deber y él el derecho de conocer esa imputación, ¿no? Entonces, el acto posterior de esperarlo, digamos, de estar en la oficina, es una diligencia fiscal. Pero es una diligencia, ¿la puedo hacer sin conocimiento de la parte cuando ya tengo una imputación que tendría que haberle dirigido? No, bueno, en teoría no. La solución, bueno, pienso yo también que debiera, en todo caso, si es que hay suficiencia, no digo probatoria, bueno, suficientes elementos, ¿ya? De suficiente información que permita corroborar esto que dice, sería de aperturar las diligencias y luego declarar en secreto, porque el hacer este operativo es una diligencia fiscal, necesariamente. Lo pregunta es cómo puede ser una diligencia fiscal sin
correrle con la imputación, si ya se supone que ya nació. O sea, no puedo simplemente dirijo actos de investigación y sin que la otra persona pueda estar presente con su abogado defensor, porque es su derecho, ¿no? Participar desde incluso de la primera diligencia, ¿no? Es parte del derecho que nacen con una imputación. Sí, igual cuando hay una denuncia de usurpación. El fiscal tiene que constituirse, pero si es que fuera, si con la sola denuncia debiera aperturarse imputación, entonces yo no podría hacer, algunos dicen, bueno, está dentro de lo que se considera actos urgentes, pero igual entre los otros actos urgentes existe el derecho de defensa. Y si hay una imputación que tú has considerado pertinente a dar lugar a primeras diligencias preliminares, necesariamente tienes que correrle traslado. Necesariamente tienes que correrle traslado y tiene todo el derecho de participar de la misma con su abogado defensor. Claro, en este caso yo no podría hacerle el operativo para sorprenderlo en el preciso momento en el que le están entregando la coima. Pero por eso tenemos la apertura y declarar el secreto. Esa es la solución, pienso yo, al considerar así. No pienso que sea correcto en esos casos, por ejemplo, hacerlo en el marco de esos actos urgentes. Como dice. Bueno, esto siempre, como le digo, a veces esas declaraciones que nos hacen algunos lineamientos nos permiten reflexionar sobre algunos otros puntos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por la derivación, digo, si una fiscalía corporativa mixta de cono es competente, yo pienso que sí, deberían recibirse las denuncias en las fiscalías, por ejemplo, si es de un cono alto de alianza y a pesar que el hecho corresponda a sede central, porque tenemos la opción de derivarlo, ¿no? Y eso también lo dice, ¿no? Si es que corresponde a otra competencia, emite un prohibido hacia la fiscalía competente, entonces lo que facilitaría eh, la denuncia que pueda hacer la parte, ¿no? Esto es algo que no sucede mucho, no sucede en la policía, ¿no? En la policía tú vas, quieres presentar la denuncia y te diciendo, preséntala en la comisaría que es competente, pero en realidad sí deberían recibir. Para eso también hay un principio no me acuerdo que está en la ley de procedimientos general. Y bueno, dice el fiscal que conoce un caso debe promover la unidad de investigación evitando desdoblar, dividir o derivar u otras acciones que impidan el conocimiento integral de los hechos. También con el transcurso de la investigación se reseña un hecho nuevo que sea conexo, se debe proceder a su ampliación sin que en ese caso pues tenga que generar una denuncia nueva. Puedo ampliar los hechos. Y en algunos casos podría generarse un ingreso de una nueva denuncia. Por ejemplo, si el caso fuera formalizado. No. Y los hechos nuevos, aunque conexos, tendrían que tener un plazo suficiente también para su corroboración. Puede darse el caso también. O algunos, bueno, lo amplían y lo declaran complejo. Criterios, ¿no? Algunas sugerencias personales serían que la función fiscal no es un fedatario institucional, tampoco le debería levantar actas de hallazgo por sí misma. Es decir, él no genera el inicio de la cadena de custodia, por cierto. Esta función no lo hace. Él no puede decir, ir a la escena del delito y él mismo con su acta de la función fiscal, decir yo recojo un cuchillo, recojo esto, eso no le corresponde, solo lo puede hacer el fiscal o el policía. También, si bien tiene una función de certificador, no es un fedatario. Recordemos que el fedatario tiene tres funciones. Una es la de certificar las copias con vista a en un expediente que se conserve en la institución. La otra es la autenticación de firmas y la otra es una similar a la del notario, en el que da fe de documentos pero que son privados y que tampoco se conservan. Un DNI, si yo necesito copia de un DNI feateado, voy a donde el featario, le presento mi DNI, le presento mi copia, lo coteja, imprime su sello y me devuelve mi documento de identidad. Es algo similar como el notario. Pero obviamente los efectos de este documento, la legitimidad, solo tiene obviamente efectos en la misma institución, ¿no? Tienen que revisar el manual de redacción de los documentos propios de la actividad fiscal para evitar hacer estos disposiciones sábanas, ¿no? ¿No? A mí me gusta también redactar en párrafos de 4 o 5 líneas, ¿no? Con ideas también sencillas y voy avanzando, me voy ordenando.
también tienen que revisar la ley 27444. En realidad porque es una ley común a cualquier entidad pública, ¿no? Del procedimiento administrativo general y que se aplica supletoriamente. Por ejemplo, en el tiempo que estábamos notificando virtualmente, preguntan, ¿y cómo es esto? ¿No? Eh, yo vi que en su escrito, en la parte de arriba donde ponen sus logos, su celular, y ahí decía un correo electrónico, ya lo notifiqué por ahí. Listo. Y me imprimo el correo que le envié. Ya está, me decía un amigo. ¿Ya cumplí con la notificación? No, le digo. No has cumplido con la notificación. ¿Pero por qué? Si le he dirigido un correo electrónico. Es que la ley de procedimiento general te pone dos candados para hacer la notificación electrónica. Por eso hay que revisarla, ¿no? Primero, que debe ser autorizado expresamente por la parte. Y dos, que se necesita un acuse de recibo. Sin el acuse de recibo no tiene efecto. Distinto es el caso de las casillas, ¿no? Donde hay una presunción que ha tomado conocimiento en el plazo de las 48 horas. Ya se presumió, ya que sí tiene conocimiento. Pero en este caso no hay todavía, que debería haber también, debería haberse generado una presunción a favor de estas notificaciones electrónicas, que espero que más adelante también podamos avanzar en ese sentido. Sin embargo, por lo pronto, a falta de una precisión en el reglamento de citaciones y notificaciones que tiene el Ministerio Público, que no está ahí. La respuesta está en la Ley de Procedimiento Administrativo General, donde establece esas dos condiciones, ¿no? Que necesita autorización de la parte para ser notificado por esa electrónica, porque por ley es la primera orden, no puedo saltearme, no puedo irme de frente a edicto, ¿no? La notificación personal vía cédula, pero puedo saltearme siempre que la parte lo autorice y em, la constancia de la notificación la tengo a partir del acuse de recibo. Claro, y eso es importante porque uno puede dirigir la notificación hoy, pero el acuse de recibo te lo dan mañana. Entonces, ¿desde cuándo se contabiliza el plazo? ¿Ya ve? Atención al usuario es la primera imagen de la institución. Si bien, bueno, las funciones más propias de una función fiscal, que es abogado, que tiene estudios de maestría, que se prepara, que sea diplomados constantemente, que está actualizándose, que revisa jurisprudencia, es un proyectista, es netamente un trabajo analítico jurídico. También hacemos atención al usuario, ¿no? Y por tanto también debemos cultivar eh, habilidades blandas de inteligencia emocional. Precisamente un caso muy bonito nos pusieron en el curso, en el profa que estoy siguiendo, ya estoy próximo a terminarlo, nos ponían inteligencia emocional un caso, ¿no? De una persona muy buena, que le había costado mucho llegar a donde había llegado. Ya tenía un buen puesto, quería esa solvencia para darle una mejor calidad de vida a sus padres y tener más adelante una familia. Sin embargo, esa persona por no entender, digamos, así, ¿qué debemos entender como felicidad? Es que en su momento se frustró y luego a esa frustración se sumó un comentario impertinente, por cierto, del usuario, pero que detonó en él un- una mala reacción que además quedó registrada, quedó grabada y que se propagó por las redes sociales, dejándolo muy mal visto, ¿no? En escasos segundos por sobre realmente la calidad de persona que era. Entonces, tener presente eso, ¿no? Que para evitarnos a veces inconvenientes, debemos tener un mejor manejo también del estrés que tenemos, porque en casos tenemos de verdad hasta demasiados casos. No hay, o al menos no conozco todavía un lineamiento que indique cuál es la carga máxima que debiera tolerar cada despacho fiscal, que sería importante, ¿no? Precisar eso, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que puede tolerar, digamos, un asistente, un magistrado? Eh, Hay muchos hacen denodados esfuerzos por llevar esos casos, por hacerlos bien, pero a veces desborda realmente de la capacidad. 300 casos, 400 casos, 700 casos.
cómodo a veces, ¿no? Con mucha, muy buena voluntad, pero eso genera estrés. Estrés porque tienes al abogado defensor, ¿no? Obviamente exigiendo lo que es su derecho, tienes también detrás a control interno que también te dice cumple los plazos y así, ¿no? Y tienes todo ese estrés de querer hacer justicia, pero a veces te faltan manos. Y entonces todas esas cosas a veces influyen en la persona y a veces podríamos tener una mala relación frente a un usuario, porque también hay que entender que el usuario está yendo a esta institución, Ministerio Público, Poder Judicial, con una carga emocional también, porque ha sido víctima de un delito. Lo han asaltado, le han pegado, le han robado, le han querido quitar su casa, lo han estafado. Entonces, han atentado contra su familia. Entonces, tiene una carga emocional. No se va a comportar probablemente en los mejores términos en cualquier otra situación. Entonces, nosotros también debemos entender eso. Y por tanto, debemos cultivar este, esas habilidades de poder tener un mejor manejo del estrés y de la tolerancia a esta presión que tenemos. Porque tenemos bastantes plazos por cumplir y tenemos demasiada carga por trabajar, ¿no? Además, es importante que lleven un registro de la entrada de la carpeta fiscal para donde se mueva. También ahí va, por la dinámica misma de las licencias, permisos, etcétera, hay una alta rotación de despacho. Entonces, un día un asistente puede estar en un despacho, 2 meses está en otro despacho. Finalmente, todos somos un corporativo, ¿no? Eso hay que entenderlo así, ¿no? No pertenecemos a un despacho fiscal. Podemos trabajar en el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto despacho de un corporativo y nos tenemos que desenvolver siempre de la mejor forma. Y para eso también es bueno ser ordenado, ¿no? Ser ordenado en, como le digo, en la salida de las carpetas fiscales, porque si no soy ordenado y si no registré esa salida, es fiscal entre tantos casos también, quizás se le olvidó que había un requerimiento o que lo prestó al juez, y dices, ¿y dónde está? Y pasan estas cosas y luego uno se preocupa innecesariamente, quizás, ¿no? Me estoy olvidando algo más que quería comentarles. Eh, a ver, bueno, antes que nada, esta frase, bueno, la cito del doctor José María Asensio Mellado, una conferencia que está también ahí en Derecho Procesal Civil, carga de la prueba, que a propósito del curso que también llevé sobre teoría de la prueba, estaba interesante con el doctor, así es Chinchay, muy bueno. Dice, un teórico sin práctica carece de sentido, pero un práctico sin teoría es una total desgracia, ¿no? Entonces tenemos que siempre hacer esa amalgama, ¿no? Teoría, practicamos de la mano. Y lo último que quería comentarles era que, bueno, el año pasado se ha aprobado unos nuevos lineamientos de cómo debe funcionar una fiscalía corporativa, ¿correcto? Ya, lo único que sea, la Fiscalía de la Nación emitió luego otra resolución indicando que su implementación todavía iba a ser gradual en coordinación con las presidencias y las fuentes fiscales. Todavía no ha sido implementada todavía aquí en Tacna. Se le he pasado a Nilton para que se las pueda compartir y les invito a reflexionar un poco sobre la misma. Y es que, un momentito, por ejemplo, voy a compartir algo. A ver dónde estamos. Uy, ¿cómo extiendo esto? A ver, dejar de compartir. Ya está. Vamos a compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, no lo veo. Implementación progresiva, lineamiento de gestión. Lineamiento de gestión. Aquí está. Lineamiento de gestión de la Fiscalía Corporativa Penal. A esto es a lo que se apunta, ¿no? Cambios, cambios interesantes, en realidad. Algunos con los que no me encuentro muy conforme y algunos que espero que lleven a su reflexión de parte de ustedes, ¿no? Bueno, algunos aspectos son que algunas áreas administrativas que, como les dije, tienen constante y regular coordinación con los despachos fiscales, con notificaciones, almacén de evidencias, mesa de partes, audio y vídeo, archivo, transporte, pasarían a ser dirigidas directamente por la presencia de fuentes fiscales superiores. Sin embargo, es nuestra máxima instancia, ¿no?
Yo pienso que esto actualmente está dividido. Estas áreas tienen una línea funcional por parte del fiscal coordinador y una línea administrativa por parte del administrador del distrito fiscal, ¿no? Y bueno, en la práctica nos hemos dividido. En la mesa de partes, coordinación, y yo veo notificaciones, transporte, audio y vídeo, indicador está con coordinador también, almacén de bienes incautados también lo veo. Entonces, yo más o menos superviso directamente el trabajo de estas áreas. Y pienso que debería mantenerse algo así, o cuando menos establecerse como administradores de módulo que tiene el Poder Judicial, porque es una responsabilidad muy grande, digamos, para todavía sumarle a las que ya tiene nuestro despacho de presidencia, ¿no? Como le digo, es el órgano de mayor nivel en el distrito fiscal. Además, también hay un aspecto bien interesante. Se habla ya de fiscales superiores gestores y los involucran un poco dentro de este equipo que es el corporativo, que no está mal esa intención, honestamente es interesante, pero esto de una manera te preguntas, ¿y si ya está interviniendo el fiscal superior en los casos, no estaría previniendo en el conocimiento de los hechos que más adelante dan su abocamiento? Por ejemplo, si es que participara, que no se quiere, pero ahorita vamos a ver cómo lo redacta. Si es que de alguna manera interviniera en la estrategia de la investigación, luego, si es que se declarara el archivo y recurrieran en queja, no podrían cuestionar la objetividad de este fiscal superior gestor, porque precisamente él ha diseñado esa estrategia de investigación. Y es que, miren, fiscal superior penal gestor, liderar el trabajo fiscal, siendo corresponsable de implementar estrategias, herramientas y acciones necesarias para el manejo adecuado de los casos. Son las no estrategias de investigación. Fiscal adjunto superior, contribuir, coadyuvar en el diseño de las estrategias de investigación, cuando el despacho, cuando corresponde al despacho fiscal, estrategias de investigación. Entonces está involucrando un poco en la competencia exclusiva que debería tener ese fiscal provincial, ¿no? Como le digo, la idea es muy positiva. La idea es acercar a este fiscal superior gestor, porque obviamente con un mejor criterio se pueden fortalecer, digamos, mejor los actos de investigación, pero por otra parte podría cuestionarse ese involucramiento si eso no le quita alguna objetividad, ¿no? Eh, En cuanto al fiscal provincial, también se le permite a él reasignar los casos entre el fiscal y los adjuntos. Y bueno, y hay algunos detalles que, que al menos son interesantes de ver cómo se podría, ya aquí también se mencionan los equipos especiales, ¿no? Hay dos tipos de equipos especiales. Hay uno que ya lo manejamos nosotros, que es como fiscalía, despachos de retén. Ya que cuando se satura un despacho fiscal o digamos están de licencia los adjuntos y los otros despachos fiscales tienen que venir a apoyar, ¿no? Correcto. Pero ya aquí ya está normado equipo de apoyo fiscal, ¿no? Conformado por fiscales adjuntos provinciales para cubrir eventuales ausencias o necesidades de servicio, tales como la licencia de los fiscales. Asimismo, la descarga procesal, diligencia de investigación, el turno fiscal, entre otros. Claro que hace muchos años en la experiencia tenía un amigo que trabajaba conmigo cuando estaba trabajando en Hilo, y era un fiscal que, digamos, estaba asignado a mi despacho, pero era básicamente turno permanente, porque siempre era de apoyo al turno. Y entonces era difícil manejar su carga, me decía. Y es más, ustedes saben que los fiscales lo miden por estadísticas, casos resueltos. Sin embargo, él desarrollaba todas las actividades del turno y lo devolvía. Y esas actividades, que era tiempo invertido suyo, no le sumaba a sus estadísticas. Y es un poco injusto, ¿no? Es que tú haces todo el trabajo, toda la chamba, pero ¿cómo registras este trabajo que has hecho? Y lo has hecho muy bien, por supuesto. Pero ¿cómo esto suma en tus indicadores de eficiencia, ¿no? Que tenemos. Entonces, esa parte es la que él me decía, ¿no? Mira, yo he hecho la intervención, hubo un carro que se volteó, muchos heridos, él intervino, lo llamaron, pues el turno estaba saturado, y tuvo que dirigir hasta la audiencia de prisión preventiva y recién pudo devolver ese caso, turno. Pero no le sumó un puntaje. Y yo tenía que hacer eso y además de su carga. Como digo, el objetivo es positivo, pero hay algunos aspectos que imagino que en el transcurso de la implementación
bueno, se verán también, ¿no? Este equipo especial de fiscales no hace mención, uno de los que son los casos emblemáticos, los casos mediáticos, solo indica un caso que lo amerite, ¿no? Pero, ¿cómo va a ser la competencia de esos equipos especiales con respecto a su carga adicional que desde ya tienen, ¿no? Salvo que sean fiscales ad hoc, no lo creo. Pero sí, pues hay muchas cosas interesantes. Hay algunas cosas que también se podrían corregir. Por ejemplo, aquí dicen lineamientos rectores, pero son conceptos, ¿no? Despacho fiscal, fiscalía corporativa. Yo más o menos entiendo por lineamiento rector más son principios, ¿no? Equipos especiales y así. Pero eso es, como le digo, estamos en constante, la institución siempre está en constante, quiere mejorar, quiere generar eficiencia de los procesos, mejorar la dinámica del manejo de la carga. Este es pueden hacerse críticas a algunas cosas, pero como digo, el objetivo siempre va a ser de tratar de mejorar. Y esa es la constante que debe haber en todas las instituciones públicas. Y para eso es muy importante el personal que trabaje en estas instituciones públicas, que tenga el deseo de cambiar, realmente, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, tienes que empezar por ti mismo. Tienes que cambiar lo que está a tu alcance. No hace mucho conversar con otras dos personas y cuando decían, pero, por ejemplo, si queremos evitar que los celulares, digamos, ¿cómo se llama? Receptación. Queremos evitar el delito de receptación. Las mismas empresas de telefonía debieran aplicar un método de tal forma que ese celular que ha sido declarado robo quede totalmente inutilizado, prácticamente como si fuera una carta de misión imposible, que se autodestruya al término, al término de que ha sido sustraído, ¿no? Entonces, le digo, sí, estaría muy, es una excelente idea, sin embargo, también creo que parte de cada persona, ¿no? O sea, uno decide si compra algo que es de segunda y que tiene la posibilidad de sospechar de que es hurtado, de que es robado, ¿no? Y por eso me pareció muy bien que muy poco se hacía en la ciudad, pero ahora sí he visto que hicieron una diligencia aquí de preveniendo el delito de receptación en un lugar muy conocido aquí de La Cachín. Y se encontraron una cantidad inmensa de celulares de procedencia cuestionable, ¿no? Entonces, existe ese mercado porque hay demanda, ¿no? Entonces, si queremos que cambien estas cosas, debemos empezar por nosotros mismos, ¿no? No generemos esa demanda. Comportémonos correctamente. Hagamos las cosas dentro de lo que es el ámbito de nuestra competencia y hacerlo bien. Y se parte de ahí a veces, ¿no? Uno no siempre puede decir, bueno, yo me digo, no, yo no respondo por los actos de otros, respondo por mis actos. Y eso pienso que es algo que quería compartirles, ¿no? Ya que tienen ese deseo de integrarse en una institución pública como es el Ministerio Público, tiene una labor bastante sensible respecto a tutelar los intereses ciudadanos, porque previene, preside delito, ve también cuestiones de familia, pero sobre todo, digamos, más creo que están enfocados al lado penal. Entonces, en materia penal es muy sensible los casos que se ven y se requiere además de conocimientos de una muy buena actitud. Esa es mi recomendación final, tener la mejor actitud, porque finalmente ese servicio, esa función pública de la que nosotros solemos a veces reclamar o cuestionar en otras entidades. Yo lo hago, por ejemplo, cuando me han atendido, a veces se me ha atendido bien, a veces me han atendido mal en el salud. Este, y digo, yo también en el ámbito en lo que me corresponde trato de cambiar, de no cometer, no incurrir en esos errores en los que yo mismo reclamo de otros, ¿no? Entonces, si reclamamos dilación innecesaria, ¿no? Reclamamos que no, desatención, ¿cómo se dice? Falta de afinidad o de empatía, bueno, entonces nosotros cultivemos esos aspectos que no son tanto de conocimiento, es de actitud, es inteligencia emocional, es manejo del estrés, es automotivación, es entender por qué he estudiado el derecho, por qué me gusta el derecho, por qué quiero ingresar a una entidad del Estado, por qué quiero estar al servicio de la función pública, y van a ver que después todo fluye, porque con esa buena actitud se va adaptando a los cambios, ¿no? Hoy podemos aprender lo que dice clasificador de cargo, mañana lo cambian, lo actualizan.
hoy nos aprendimos todas las directivas, mañana nos cambian de sistema, como en este caso, y hay un nuevo modelo. Y este modelo es perfectible y va a cambiar. Entonces, lo único que hace es que siempre nos adaptemos a estos cambios, como saben. Yo terminé de estudiar con el antiguo código. Imagínense, salí de la universidad y ya había un nuevo código para usar final, ¿no? Lo único, lo único que hace que podamos adaptarnos a estos cambios es tener una muy buena actitud hacia la vida, hacia las cosas, hacia lo que nos gusta y lo que queremos. Solo eso para terminar. Esto ha sido todo, al menos lo que yo compartí. Si tuvieran alguna consulta, encantado de resolver.